Me llamo Javier Mendoza y tengo 85 años. Cuando miro atrás, al San Cristóbal de las Casas de 1943, todavía siento el peso de aquella tarde en que mi padre me vendió como si fuera ganado. A mis 13 años, fui entregado como esposo a doña Elena Montero, una viuda 20 años mayor que vivía atrapada en una promesa de luto eterno a su difunto marido. Recuerdo perfectamente el día que cambió mi vida. Estaba limpiando las herramientas en el pequeño taller de carpintería de mi padre. Mis manos, aún pequeñas para el trabajo duro, se movían con la agilidad que da la costumbre. Mi padre entró, con esa expresión que siempre anunciaba problemas. «Javier, deja eso y ven aquí», me ordenó, con la voz tensa que usaba cuando las deudas lo ahogaban. Me acerqué, limpiándome las manos en el pantalón gastado. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, pero aquella tarde tenía algo importante que decir. «Siéntate», señaló un banco desgastado. «Hay algo que debes saber». Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. Los últimos meses habían sido difíciles. Desde que mamá murió de fiebre, mi padre había cambiado. Bebía más, trabajaba menos, y las deudas crecían como maleza. «Don Emilio vino esta mañana», comenzó, refiriéndose al prestamista que nos acosaba desde hacía meses. «Quiere su dinero, o nos quitará el taller y la casa. Podemos trabajar más, papá. Yo puedo ayudar más», ofrecí con la ingenuidad de mis 13 años. Mi padre soltó una risa amarga. «No es tan simple, muchacho. Le debo más de lo que podríamos ganar en 2 años». Se pasó la mano por la cara, un gesto que hacía cuando estaba a punto de rendirse. «Pero he encontrado una solución», añadió, evitando mirarme a los ojos. «Doña Elena Montero, la viuda de don Alejandro, necesita un hombre en su casa». No entendí lo que insinuaba. «¿Quieres que trabaje para ella?», pregunté confundido. «No exactamente», contestó levantándose y dándome la espalda. «Ella ofreció pagar todas nuestras deudas a cambio de que te cases con ella». Las palabras cayeron como piedras. Me quedé inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. «¿Casarme? Pero papá, solo tengo 13 años». «Ya lo sé», gritó, golpeando la mesa con el puño. Las herramientas saltaron. «¿Crees que no lo sé? Pero no tenemos opción. Es eso o la calle». «Pero esa señora debe tener más de 30 años», protesté, con la voz quebrándose. «Tiene 33», corrigió mi padre como si eso mejorara las cosas. «Es una mujer respetable, de buena familia. Te tratará bien, tendrás comida, educación, un techo seguro. No quiero casarme», susurré sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Mi padre se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, puso su mano en mi hombro. No con afecto, sino con la presión de quien impone su voluntad. «No es lo que quieres, es lo que debes hacer. Por la familia, por mí. La boda será el domingo». Y así, sin más discusión, mi infancia terminó un miércoles por la tarde en un taller de carpintería. El domingo llegó demasiado rápido. Me vistieron con un traje que había pertenecido a un primo mayor, ajustado apresuradamente por la vecina. Me peinaron y me dieron instrucciones sobre cómo comportarme frente a la que sería mi esposa. La ceremonia fue breve y discreta, en la pequeña capilla a las afueras del pueblo. Solo asistieron mi padre, el notario, el sacerdote y 2 testigos que no conocía. Y ella, doña Elena Montero, vestida completamente de negro, como correspondía a su estado de viudez perpetua. La primera vez que la vi de cerca fue en ese altar. Era una mujer de facciones severas, marcadas por un dolor que parecía haber congelado su capacidad de sonreír. No era fea, pero la rigidez de su rostro y la frialdad de sus ojos oscuros la hacían intimidante. Su pelo negro, recogido en un moño apretado, no mostraba ni una cana a pesar de sus 33 años. «Acepto», dijo ella con voz firme cuando le preguntaron. «Acepto», repetí yo, con un hilo de voz, sin entender realmente a qué me estaba comprometiendo. Después, firmamos papeles. Mi padre recibió un sobre que guardó rápidamente en su chaqueta. Me dio un abrazo seco. Susurró: «Pórtate bien y haz lo que ella diga», y se marchó sin mirar atrás. Me subí al carruaje de doña Elena, sentándome frente a ella, no junto a ella. Durante todo el trayecto a su casa, no intercambiamos ni una palabra. Yo miraba por la ventana,
despidiéndome silenciosamente de las calles donde había crecido, de los amigos que ya no vería, de los juegos que ya no jugaría. La casa de doña Elena, ahora mi casa, era una mansión imponente en la zona más exclusiva de San Cristóbal. 3 pisos de piedra y madera noble, con ventanales cubiertos por pesadas cortinas que apenas dejaban entrar la luz. Al entrar, me sentí como si entrara en una tumba. «María te mostrará tu habitación», dijo doña Elena, dirigiéndose a una mujer mayor que nos esperaba en el vestíbulo. «Cenaremos a las 7. No llegues tarde». Y con eso, desapareció por un pasillo, dejándome con 1000 preguntas y un miedo que me helaba la sangre. María, el ama de llaves, me condujo al 3er piso, a una pequeña habitación al final de un largo corredor. «Aquí dormirás», explicó, señalando una cama individual junto a una ventana estrecha. «El baño está al final del pasillo. Tus cosas ya están en el armario». Mis cosas. Una bolsa con 2 camisas, un pantalón extra y un cepillo de dientes. Toda mi vida reducida a eso. «¿Cuáles son mis obligaciones?», pregunté, intentando entender mi nueva situación. María me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Serás presentado como el sobrino de la señora en público». En privado, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Eres su compañía. Leerás para ella. La acompañarás a sus paseos por el jardín. Aprenderás modales y te educarás como corresponde a alguien de esta casa». «¿Y como esposo?», me atreví a preguntar, aunque no entendía completamente lo que eso implicaba. «No te preocupes por eso», respondió secamente. La señora hizo una promesa a don Alejandro en su lecho de muerte. «Luto eterno y fidelidad a su memoria. Tu presencia aquí es una formalidad, un arreglo que beneficia a ambas partes». No me sentía beneficiado en absoluto, pero me callé. María me dejó solo para acomodarme, aunque no había nada que acomodar. Me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver parte del jardín trasero, demasiado ordenado, demasiado sombrío, como todo en esa casa. Me sentí atrapado, como esos pájaros enjaulados que veía en las casas de los ricos cuando pasaba vendiendo leña con mi padre. La cena fue una tortura. Doña Elena ocupaba la cabecera de una mesa demasiado grande para 2 personas. Yo me senté a su derecha, tan lejos como era posible estando en la misma mesa. Comimos en silencio, interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. «Mañana comenzarás tus lecciones», anunció de repente, sin levantar la vista de su plato. «Leer, escribir, matemáticas, historia. No toleraré la ignorancia en esta casa». «Sé leer y escribir», respondí, con un orgullo que no debería haber mostrado. «Y conozco las operaciones básicas». Doña Elena levantó la vista y me estudió con esos ojos que parecían juzgar cada defecto. «Bien, entonces quizás no seas completamente inútil», dijo, «pero hay mucho más que aprender». Don Alejandro era un hombre culto, respetado. Esta casa tiene estándares. Ese fue el primero de infinitos momentos en que me compararían con el difunto don Alejandro Montero, un fantasma que nunca conocí, pero que gobernaría mi vida durante años. ¿Puedo preguntar por qué me eligió a mí?, me atreví a cuestionar. La pregunta pareció sorprenderla. Dejó el tenedor y me miró directamente por primera vez. «Tu padre me debía dinero, mucho dinero. Necesitaba saldar esa deuda y yo necesitaba...». Hizo una pausa, una presencia masculina en la casa. «Hay propiedades, negocios que requieren atención. Cuando crezcas, podrás ser útil». ¿Solo por eso? Una sombra cruzó su rostro. «No hagas preguntas impertinentes, Javier. No es propio de un caballero». Y con eso, la conversación terminó. Esa noche, en mi nueva habitación, lloré en silencio hasta quedarme dormido. Por mi madre, que ya no estaba para protegerme. Por mi padre, que me había vendido. Por mi infancia, que se había esfumado en un solo día. Los días siguientes establecieron la rutina que marcaría los próximos años. Desayuno a las 7, solo en la cocina. Lecciones de 8 a 12 con el profesor Gutiérrez, un hombre severo contratado especialmente para mi educación. Almuerzo con doña Elena, siempre en silencio. Tardes dedicadas a leer los libros que ella seleccionaba o a acompañarla en sus escasos compromisos sociales, donde me presentaba como el hijo de mi difunto primo, a quien he acogido por caridad. Una semana después de mi llegada,
Descubrí la habitación prohibida. Estaba en el segundo piso, siempre cerrada con llave. Un día, mientras doña Elena recibía al administrador en el estudio, vi a María salir de aquella habitación. Por un instante, la puerta quedó entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué sigilosamente y miré por la rendija. Era un santuario. No había otra forma de describirlo. En el centro, un retrato enorme de un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, con un bigote bien recortado y ojos que parecían seguirte. Don Alejandro Montero, sin duda. Alrededor, velas encendidas, flores frescas y objetos personales dispuestos con veneración. Una pipa, un reloj de bolsillo, un bastón con empuñadura de plata. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de doña Elena me heló la sangre. Me giré, aterrorizado. Estaba pálida de furia. La puerta estaba... «¡Nunca, jamás vuelvas a acercarte a esta habitación!», gritó, empujándome lejos. «Es sagrada, es lo único que me queda de él». Cerró la puerta de golpe y se guardó la llave en el bolsillo de su vestido negro. «Si vuelvo a verte espiando, te enviaré de regreso con tu padre y me aseguraré de que acabe en la cárcel por sus deudas», amenazó, con una voz tan fría que no dejaba lugar a dudas. Esa noche no me llamó a cenar. Me quedé en mi habitación, hambriento y asustado, entendiendo por primera vez el verdadero alcance de mi prisión. Pasaron semanas antes de que doña Elena volviera a dirigirme la palabra, más allá de órdenes secas. Cuando finalmente lo hizo, fue para anunciarme que debía acompañarla a misa el domingo. «Te compré ropa adecuada», dijo, señalando un conjunto negro sobre mi cama. «Quiero que te comportes. Mucha gente importante estará allí». El domingo, vestido como un pequeño adulto, caminé 2 pasos detrás de doña Elena hasta la catedral. Sentí las miradas, los cuchicheos. «El huérfano que acogió la viuda de Montero», decían algunos. «Un acto de caridad», comentaban otros. Nadie sabía la verdad, que yo era legalmente su esposo, que mi padre me había vendido para saldar sus deudas. Después de misa, varias señoras se acercaron a saludar a doña Elena. Me estudiaron con curiosidad, como si fuera un espécimen raro. «Qué noble eres, Elena, por cuidar del muchacho», dijo una, con falsa admiración. «Es lo menos que podía hacer por la familia de mi primo», respondió ella, interpretando perfectamente su papel. Fue en esa salida cuando conocí a quien sería mi único amigo en esos años oscuros. Miguel Fuentes, el hijo del boticario. Tenía mi edad, pero una libertad que yo ya no recordaba cómo se sentía. Mientras las señoras conversaban, Miguel se acercó a mí. «¿Eres el chico que vive con la viuda Montero?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondí, intimidado por su confianza. «Dicen que es una bruja que habla con su marido muerto», susurró, con los ojos brillantes de intriga. «¿Es cierto?». «No lo sé», contesté, aunque la habitación santuario vino a mi mente. «Apenas la veo. ¿Quieres jugar a algo después?». «Tengo canicas». Antes de que pudiera responder, doña Elena me llamó con un gesto severo. Era hora de volver a la mansión prisión. «No puedo», dije con una tristeza que no intenté ocultar. «No me dejan salir solo». Miguel pareció entender más de lo que yo mismo entendía. «Estaré en la plaza todos los domingos después de misa», dijo, antes de alejarse corriendo. Esa pequeña conversación fue un rayo de luz. Durante el camino de regreso, por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no estaría completamente solo en mi jaula dorada. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, escuché a doña Elena hablar sola en su habitación. Me acerqué silenciosamente a su puerta y pegué la oreja. «Lo hice como prometí, Alejandro», decía con voz quebrada. «Hay un hombre en la casa de nuevo, para mantener tu nombre y manejar tus asuntos cuando crezca. Pero nunca, nunca tomará tu lugar en mi corazón. Te lo juro por mi vida». Me alejé, confundido y perturbado. No entendía entonces lo que ahora, a mis 85 años, veo con claridad. Estaba tan atrapada como yo, prisionera de una promesa imposible, de un amor que se había transformado en una enfermedad del alma. Esa noche, mientras miraba por la ventana estrecha de mi habitación, tomé una decisión. Sobreviviría, aprendería, y algún día, de alguna manera, encontraría mi libertad.
No sabía entonces que ese camino sería largo y doloroso, ni que el secreto más oscuro de doña Elena estaba aún por descubrirse. Los meses siguientes en la casa de doña Elena establecieron una rutina que parecía diseñada para borrar cualquier rastro del niño que yo había sido. Cada minuto estaba regulado, cada actividad supervisada, cada palabra medida. Me convertí en una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos de aquella mansión, intentando no despertar la ira de mi esposa carcelera. Las lecciones con el profesor Gutiérrez ocupaban la mayor parte de mis mañanas. Era un hombre severo pero justo, que parecía ignorar deliberadamente la extraña situación en la que me encontraba. Nunca preguntó por qué un niño de 13 años vivía con la viuda Montero, y yo nunca se lo expliqué. «Tienes una mente ágil, Javier», me dijo un día, después de que resolviera correctamente todos los problemas de matemáticas. «Es un desperdicio que no puedas asistir a la escuela con otros niños. Doña Elena dice que la educación privada es superior». Respondí, repitiendo las palabras que ella me había inculcado. El profesor Gutiérrez frunció el ceño. La educación no es solo aprender datos y números, también es aprender a vivir, a relacionarse con otros. Sus palabras me dolieron porque señalaban exactamente lo que me estaba siendo robado. Los domingos se convirtieron en mi único respiro. Después de misa, doña Elena siempre se quedaba conversando con las señoras de la Sociedad de San Cristóbal. Esos breves momentos me permitían encontrarme con Miguel en un rincón de la plaza. «Te traje algo», me dijo Miguel un domingo, sacando discretamente un pequeño libro de su bolsillo. «Es de aventuras. Mi padre dice que leer nos hace libres». Tomé el libro como si fuera un tesoro, escondiéndolo rápidamente bajo mi chaqueta. «Si doña Elena lo descubre». «No lo hará si lo ocultas bien», me interrumpió Miguel. «Todos necesitamos escapar a veces, aunque sea en nuestra mente». Ese pequeño libro, La isla del tesoro, se convirtió en mi salvación. Lo leía a escondidas, bajo las sábanas, con una vela robada de la cocina. Cada noche, por unas horas, dejaba de ser el prisionero de doña Elena para convertirme en Jim Hawkins, navegando mares desconocidos, enfrentando peligros, buscando tesoros y, sobre todo, siendo libre. Miguel me traía un libro nuevo cada vez que terminaba el anterior. Así descubrí mundos que existían más allá de los muros de mi prisión dorada. Aventuras, romances, historias de tierras lejanas y épocas pasadas. La lectura se convirtió en mi forma de resistencia silenciosa. Una noche, casi 6 meses después de mi llegada a la casa, escuché ruidos en el primer piso. Era pasada la medianoche, y toda la casa debería estar dormida. Me levanté sigilosamente y me asomé al pasillo. Un hilo de luz se filtraba desde el estudio de doña Elena. La curiosidad, esa fuerza que nos mete en problemas tanto como nos salva, me empujó a bajar las escaleras, cuidando que los escalones no crujieran bajo mis pies. Me acerqué a la puerta entreabierta del estudio y miré. Doña Elena estaba sentada tras el escritorio, con varios documentos esparcidos frente a ella. No estaba sola. Un hombre que nunca había visto antes estaba de pie junto a ella, señalando algo en los papeles. Era alto, delgado, con un bigote fino y unas gafas que reflejaban la luz de la lámpara. «Esto no puede continuar así, Elena», decía el hombre con voz tensa. «Los negocios están cayendo en picada. Las decisiones que estás tomando son exactamente las que Alejandro habría tomado», interrumpió ella, con esa firmeza helada que yo conocía bien. «Alejandro está muerto, Elena», respondió el hombre, con una dureza que me sorprendió. Nadie le hablaba así a doña Elena. Y con todo respeto, él nunca habría aprobado vender la Hacienda del Sur para mantener esa fábrica obsoleta. «La fábrica era su orgullo», insistió ella. «Me hizo prometerle que la mantendría funcionando, pase lo que pase». El hombre suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos. «Esas promesas te están arruinando, Elena. A este ritmo, en 5 años no quedará nada del Imperio Montero». Hizo una pausa. «¿Y qué hay del chico?» Mi corazón dio un vuelco al escuchar esa referencia a mí. «¿Qué hay con él?», preguntó doña Elena, súbitamente a la defensiva. «Sabes perfectamente que ese matrimonio no es legal ni moral. Si se descubriera, nadie lo descubrirá», cortó ella. El juez Valverde se aseguró de que los papeles estuvieran en orden. «Oficialmente, es mi sobrino acogido por caridad».
¿Y extraoficialmente? Presionó el hombre. ¿Qué planeas hacer con él cuando crezca? ¿Convertirlo en otro fantasma atrapado en esta casa? Doña Elena se levantó bruscamente, con tanta fuerza que la silla cayó hacia atrás. No te permito que cuestiones mis decisiones, Eduardo. Eres el abogado de la familia, no mi consejero personal. Soy amigo de la familia desde hace 30 años, respondió él sin intimidarse. Vi crecer a Alejandro. Fui testigo de su matrimonio contigo, y estuve con él en su lecho de muerte. Entonces deberías entender mejor que nadie la importancia de honrar sus últimos deseos, replicó ella. ¿Sus últimos deseos? Eduardo negó con la cabeza. Elena, estaba delirando de fiebre cuando te hizo prometer todas esas cosas imposibles. Nadie en su sano juicio le pediría a su esposa que renunciara a la vida, que se vistiera de negro para siempre, que nunca volviera a sonreír. Era su voluntad, insistió ella, con un fervor que rayaba en la locura, y la respetaré hasta mi último aliento. ¿Y qué hay de la otra promesa?, preguntó él bajando la voz, la que te hizo jurar sobre la Biblia, cuando aún estaba lúcido. Doña Elena se tensó visiblemente. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Eduardo se acercó al escritorio y sacó un sobre amarillento de su maletín. Me dio esto para ti, con instrucciones de entregártelo 5 años después de su muerte si veía que seguías así. Le extendió el sobre. Doña Elena lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Han pasado 7 años, Elena, continuó Eduardo. 2 más de los que él estipuló. He esperado, esperando que recapacitaras por ti misma, pero ya no puedo callar más. No quiero verlo. Doña Elena dio un paso atrás. Llévatelo. Es su letra, Elena. Sus palabras para ti. Su verdadera última voluntad. Desde mi escondite, contuve la respiración. Nunca había visto a doña Elena vulnerable, asustada. Por un instante, no era la viuda implacable, sino una mujer aterrorizada ante la posibilidad de enfrentar una verdad que no quería escuchar. Si me tienes algún aprecio, Eduardo, te irás ahora y nunca volverás a mencionar ese sobre, dijo finalmente, con voz temblorosa. Eduardo la miró con una mezcla de compasión y frustración. Como quieras, dijo, guardando el sobre en su maletín. Pero piensa en el chico, Elena. Javier no merece pagar por tus promesas imposibles. Escuchar mi nombre en esa conversación me sobresaltó. Retrocedí instintivamente, y mi pie golpeó una pequeña mesa del pasillo. El jarrón que estaba sobre ella se tambaleó. Alcancé a sujetarlo antes de que cayera, pero el ruido fue suficiente. La conversación dentro del estudio se detuvo abruptamente. ¿Hay alguien ahí?, llamó doña Elena. No esperé a ser descubierto. Corrí lo más silenciosamente que pude hacia las escaleras y subí a toda velocidad hasta mi habitación. Me metí en la cama y fingí dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Minutos después, escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. A través de mis pestañas entreabiertas, vi a doña Elena observándome desde el umbral, con una vela en la mano. Permaneció allí un largo rato, estudiándome. Finalmente, cerró la puerta y se alejó. Esa noche no pude dormir. Las palabras que había escuchado daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué contenía ese sobre? ¿Cuál era la verdadera última voluntad de don Alejandro? ¿Y por qué doña Elena tenía tanto miedo de conocerla? Al día siguiente, durante el desayuno, doña Elena actuaba con normalidad, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero yo notaba algo diferente en ella. Una inquietud, una sombra en su mirada que antes no estaba allí. «Hoy no tendrás lecciones con el profesor Gutiérrez», anunció, mientras revolvía su té sin beberlo. «Vendrá un sastre a tomarte medidas para un nuevo traje. Habrá una recepción importante en 2 semanas, y quiero que estés presentable». «¿Qué recepción?», me atreví a preguntar. «El aniversario de la muerte de don Alejandro», respondió, con esa voz que usaba siempre que mencionaba a su difunto esposo. 7 años. «Vendrán personas importantes, autoridades, amigos de la familia. Quiero que te comportes impecablemente». 7 años. Las palabras de Eduardo resonaron en mi mente. Han pasado 7 años, Elena. 2 más de los que él estipuló. ¿Vendrá el señor Eduardo?, pregunté, intentando sonar casual. Doña Elena dejó caer la cucharilla con un tintineo brusco. «¿Cómo conoces ese nombre?», preguntó,
con una mirada penetrante. Me di cuenta de mi error demasiado tarde. Me sonrojé, incapaz de inventar una mentira convincente. Lo escuché en alguna parte, balbuceé. Estabas espiando anoche, afirmó ella, no como una pregunta, sino como una certeza. Bajé la mirada, atrapado. Lo siento, escuché ruidos y... ¿Cuánto escuchaste? Su voz era peligrosamente calma. Casi nada. Mentí. Solo que había un abogado y que hablaban de negocios. Doña Elena me estudió durante un largo momento, decidiendo si creerme o no. Finalmente, pareció aceptar mi versión. La curiosidad es un vicio terrible, Javier, dijo. En esta casa, los asuntos de adultos son privados. Si vuelvo a descubrirte espiando, las consecuencias serán severas. ¿Entiendes? Sí, señora, respondí con la cabeza agachada. Ahora, sube a tu habitación y espera al sastre. Y recuerda, en la recepción estarás a mi lado en todo momento. Hablarás solo cuando te pregunten directamente, y te referirás a mí como mi tía. Asentí y me retiré, agradecido de escapar sin un castigo mayor. Pero mientras subía las escaleras, una idea comenzó a formarse en mi mente. La recepción sería en 2 semanas. Si Eduardo asistía, tal vez podría encontrar una manera de hablar con él a solas. Tal vez él podría ayudarme a entender qué estaba pasando realmente en esa casa. O incluso, ayudarme a escapar. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con los preparativos para la recepción. La casa, normalmente silenciosa y opresiva, se llenó de actividad. Sirvientes adicionales fueron contratados para limpiar cada rincón, pulir la plata, preparar elaborados menús. Todo debía ser perfecto para honrar la memoria de don Alejandro. Yo observaba todo desde mi posición marginal, notando cómo doña Elena supervisaba cada detalle con una atención obsesiva. El retrato de don Alejandro, normalmente confinado a la habitación santuario, fue trasladado al salón principal. Flores frescas se colocaron bajo él, y velas negras en candelabros de plata flanqueaban la imagen. La noche antes de la recepción, no podía dormir. La excitación por la posibilidad de hablar con Eduardo, mezclada con el miedo a las consecuencias, si doña Elena me descubría, me mantenía despierto. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Al pasar frente al estudio de doña Elena, noté que la puerta estaba entreabierta y una luz tenue brillaba dentro. Me acerqué con cautela, esperando no ser descubierto esta vez. Doña Elena estaba sentada en su sillón, con una copa de coñac en la mano. Frente a ella, sobre el escritorio, había un sobre amarillento, el mismo que Eduardo había intentado entregarle. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había conseguido ese sobre? ¿Eduardo se lo había dejado finalmente? La vi tomar el sobre con manos temblorosas, mirarlo largamente. Luego, con un movimiento brusco, lo acercó a la llama de la vela. El papel comenzó a arder. «No puedo, Alejandro», susurró, mientras las llamas consumían lo que parecía ser la verdadera última voluntad de su esposo. «No puedo romper mi promesa. No puedo dejarte ir». Dejó caer el sobre ardiendo en un cenicero de plata y lo observó convertirse en cenizas. Luego se cubrió el rostro con las manos y por primera vez desde que la conocía, la vi llorar. No eran lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Me retiré en silencio, conmocionado por lo que acababa de presenciar. Esa noche, en mi cama, comprendí que mi carcelera era también una prisionera de sus promesas, de su devoción enfermiza, de su incapacidad para seguir adelante. La recepción del día siguiente fue exactamente como doña Elena la había planeado. La casa se llenó de gente vestida de negro, que hablaba en susurros respetuosos, mientras admiraba el retrato de don Alejandro. Yo permanecía junto a doña Elena, en mi traje negro recién confeccionado, respondiendo educadamente cuando me dirigían la palabra. «Qué noble de tu parte cuidar del muchacho, Elena», dijo una señora mayor, la misma que siempre hacía ese comentario en la iglesia. «Es lo menos que podía hacer», respondió doña Elena, con su falsa modestia habitual. «Se parece un poco a Alejandro cuando era joven, ¿no crees?», comentó la señora, estudiándome con interés. «Tiene algo en los ojos». Doña Elena se tensó visiblemente. «No veo ningún parecido.
respondió secamente. Javier, ve a ver si los camareros necesitan ayuda con las bebidas. Era una excusa para alejarme, pero la aproveché para buscar a Eduardo entre los invitados. Lo encontré en un rincón del jardín, fumando un cigarrillo, alejado del bullicio de la recepción. Me acerqué con cautela, asegurándome de que nadie, especialmente doña Elena, me viera. «Disculpe, señor», dije, cuando estuve lo bastante cerca. Eduardo se sobresaltó ligeramente. Luego me miró con curiosidad. «Tú debes ser Javier», dijo, apagando su cigarrillo. «Te he visto en misa, junto a Elena». «Sí, señor», confirmé nervioso. «Necesito hablar con usted. Es importante». Eduardo miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos. «Te escucho, muchacho». Escuché su conversación con doña Elena hace 2 semanas. Confesé, decidiendo que la honestidad era mi mejor estrategia. Sobre el sobre las promesas, sobre mí. La expresión de Eduardo cambió, volviéndose más seria. «No deberías espiar conversaciones de adultos», me reprendió, pero sin verdadera severidad. «Lo sé, pero vivo en esa casa», respondí. «Necesito entender qué está pasando». «¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué doña Elena lo quemó anoche?» Eduardo palideció. «¿Lo quemó?», preguntó con voz tensa. «¿Estás seguro?». Asentí. «La vi hacerlo. Dijo que no podía romper su promesa, que no podía dejarlo ir». Eduardo cerró los ojos un momento, como si intentara contener una profunda decepción. Ese sobre contenía una carta que Alejandro escribió para ella poco antes de morir. Explicó finalmente. Le pedía que viviera, que fuera feliz después de su muerte, que no se atara a promesas imposibles de luto eterno. Le pedía, específicamente, que no convirtiera su casa en un mausoleo, su vida en una vigilia perpetua. ¿Y sobre mí?, me atreví a preguntar. «Usted mencionó algo sobre mí en su conversación». Eduardo me miró con una mezcla de compasión y culpa. «Alejandro nunca habría aprobado lo que Elena ha hecho contigo, muchacho. Usarte como una especie de sustituto. Un heredero forzado para mantener las apariencias mientras te roba tu infancia. ¿Puede ayudarme?», pregunté, con un hilo de esperanza. «¿Puede sacarme de esa casa?». Eduardo suspiró profundamente. «No es tan simple, Javier. Legalmente, aunque ese matrimonio es cuestionable, Elena es tu tutora. Además, tu padre firmó papeles renunciando a sus derechos sobre ti. Llevarte sin su consentimiento sería secuestro». Mi esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. «Entonces estoy atrapado», concluí con amargura. «Por ahora», asintió Eduardo. «Pero no para siempre. Escúchame bien, Javier. Aprende todo lo que puedas en esa casa. Estudia, lee, prepárate. En unos años serás lo suficientemente mayor para tomar tus propias decisiones. Y cuando ese momento llegue, búscame. Te ayudaré». «¿Lo promete?», pregunté, necesitando algo a lo que aferrarme. «Lo prometo», respondió, colocando una mano en mi hombro. «Mientras tanto, ten cuidado. Elena no es una mujer cruel por naturaleza, pero su dolor la ha cambiado. Su obsesión por honrar a Alejandro se ha convertido en una enfermedad, y las personas enfermas pueden ser impredecibles». «Javier», la voz de doña Elena me sobresaltó. «¿Dónde estás?». «Ve», susurró Eduardo. «No debe vernos hablando a solas». Asentí y me alejé rápidamente. Pero antes de doblar la esquina, me giré una última vez. «Gracias, señor Eduardo», dije, con toda la sinceridad de mis 13 años. Esa noche, después de la recepción, mientras me preparaba para dormir, encontré algo debajo de mi almohada. Era una pequeña llave de bronce, atada a una nota que decía: «Biblioteca, tercer estante. Detrás de Historia de México. Un amigo». Eduardo había cumplido su primera promesa más rápido de lo que esperaba. Me había dado acceso al conocimiento, a los libros que doña Elena mantenía bajo llave en su biblioteca privada. Libros que podrían ayudarme a entender mejor mi situación, a prepararme para el futuro. Esa noche dormí con la llave apretada en mi puño, sintiendo por primera vez desde mi llegada a esa casa algo parecido a la esperanza. Había descubierto el secreto que cambiaría mi vida. No estaba solo en mi lucha por la libertad, y algún día, de alguna manera, escaparía de las cadenas invisibles que me ataban a doña Elena y a sus promesas imposibles. La pequeña llave de bronce que Eduardo me había dado se convirtió en mi posesión más preciada.
La guardaba en un hueco que descubrí bajo una tabla suelta del piso de mi habitación, junto con los libros que Miguel me prestaba y algunas monedas que había logrado ahorrar de pequeños trabajos que hacía para los sirvientes. Mi primera visita a la biblioteca privada de doña Elena fue durante una tarde en que ella había salido a visitar la tumba de don Alejandro, como hacía religiosamente cada primer viernes de mes. María, el ama de llaves, estaba ocupada supervisando la limpieza de la plata, y los demás sirvientes tenían sus propias tareas asignadas. Era el momento perfecto. Con el corazón latiendo fuertemente, me deslicé hasta la biblioteca, una habitación en el primer piso que permanecía siempre cerrada con llave. Miré a ambos lados del pasillo, asegurándome de que nadie me observaba, e introduje la pequeña llave en la cerradura. Giró con un suave clic. La biblioteca era impresionante. Estanterías de madera oscura desde el suelo hasta el techo, llenas de libros encuadernados en cuero. Una escalera móvil permitía alcanzar los estantes más altos. Un gran escritorio de caoba ocupaba el centro de la habitación, con una lámpara de lectura y un sillón de cuero gastado que parecía haber sido muy utilizado en otros tiempos. Me dirigí directamente al tercer estante, buscando el libro Historia de México. Lo encontré fácilmente. Un tomo grueso encuadernado en cuero verde oscuro. Lo retiré con cuidado y, tal como Eduardo había indicado, detrás había un hueco en la pared. Dentro, encontré un pequeño paquete envuelto en tela. Desenvolví la tela con dedos temblorosos. Contenía un libro pequeño y delgado, sin título en la portada, y un sobre. Abrí primero el sobre. Javier, comenzaba la nota escrita con una caligrafía elegante. Esto es lo que puedo ofrecerte por ahora. Conocimiento y verdad. El diario que acompaña esta nota perteneció a Alejandro Montero. Lo escribió durante los últimos meses de su vida, cuando ya sabía que la enfermedad lo consumía. Te dará una perspectiva diferente de la que Elena te ha mostrado. Léelo, entiéndelo, pero manténlo oculto. Te he dejado también una llave maestra que abre la mayoría de las puertas de la casa. Úsala con prudencia. Recuerda, el conocimiento es el primer paso hacia la libertad. Tu amigo, Eduardo. Con manos aún más temblorosas, abrí el pequeño diario. Las primeras páginas estaban fechadas 3 años antes de mi llegada a la casa. La letra era firme al principio, pero se volvía más irregular en las últimas entradas, evidencia de la enfermedad que debilitaba a su autor. 10 de marzo, 1940. El doctor Ramírez ha confirmado mis sospechas. La enfermedad que me consume no tiene cura. Me quedan quizás 6 meses, 1 año con suerte. He decidido no decírselo a Elena todavía. Necesito tiempo para poner mis asuntos en orden y para prepararla para lo inevitable. Pasé rápidamente las páginas, leyendo fragmentos, absorbiendo la personalidad del hombre cuya sombra dominaba mi vida. 15 de abril, 1940. Elena no está manejando bien la noticia. Ha pasado del shock a la negación y ahora parece estar en una especie de negociación con Dios. Ha traído sacerdotes, curanderos, médicos de la capital. Me someto a sus tratamientos para darle paz, aunque sé que nada cambiará mi destino. 3 de mayo, 1940. Me preocupa, Elena. Hoy ha hecho una promesa que me ha helado la sangre. Ha jurado que si Dios me permite vivir, ella nunca volverá a usar colores, nunca volverá a celebrar fiestas, nunca volverá a sonreír si no estoy a su lado. Le he dicho que no quiero ese tipo de promesas, que la vida debe continuar. No me ha escuchado. 17 de junio, 1940. La enfermedad avanza más rápido de lo previsto. Los dolores son casi insoportables ahora. Elena apenas duerme, vigilándome día y noche. Temo que se esté destruyendo a sí misma en el proceso. Eduardo ha venido a verme. Le he confiado mis verdaderos deseos. Que Elena viva plenamente después de mi partida. Que encuentre felicidad de nuevo. He escrito una carta que él le entregará cuando sea el momento adecuado. Las últimas entradas eran más breves, escritas con una letra casi ilegible. 25 de julio, 1940. Elena ha hecho jurar a María y a los demás sirvientes que mantendrán la casa exactamente como está ahora, que nada cambiará después de mi muerte. Está transformando nuestro hogar en un mausoleo y a sí misma en su guardiana. Dios mío, ¿qué he creado con mi amor? La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, me dejó sin aliento. 2 de agosto, 1940. Hoy,
En un momento de claridad entre las brumas de la morfina, he hablado con Elena. Le he hecho prometer, con la Biblia como testigo, que vivirá después de mi muerte, que eventualmente dejará el luto atrás, que encontrará alegría nuevamente. Ha prometido, con lágrimas en los ojos. Quiero creerle. Necesito creerle. No puedo partir en paz sabiendo que mi ausencia la condenará a una vida de sombras. Eduardo tiene mis instrucciones, mi carta, mi voluntad real. Que Dios guíe sus pasos cuando yo ya no esté. Cerré el diario, conmovido y perturbado. Don Alejandro Montero no era el tirano obsesivo que había imaginado, sino un hombre que había amado a su esposa hasta el punto de preocuparse más por su futuro que por su propio sufrimiento. Y doña Elena había traicionado esa última voluntad, aferrándose a un luto enfermizo que la consumía, y de paso me había atrapado a mí en su telaraña. En el fondo del paquete encontré también la llave maestra que Eduardo mencionaba en su nota. Era antigua, de hierro forjado, más grande y pesada que la de la biblioteca. Con ella, muchas de las puertas cerradas de la casa se abrirían para mí. Escuché pasos en el pasillo, y rápidamente guardé el diario y las llaves en mis bolsillos. Coloqué Historia de México en su lugar, y me deslicé hacia la puerta. Pero antes de llegar, ésta se abrió. María, el ama de llaves, me miró con sorpresa, y luego con sospecha. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó, entrecerrando los ojos. «Esta habitación está prohibida». La puerta estaba abierta. Mentí, intentando mantener la calma. Entré por curiosidad. Nunca había visto tantos libros. María no parecía convencida. «La señora no estará contenta si se entera de que has estado husmeando en su biblioteca privada». «Por favor, no le digas», supliqué. «Solo quería ver los libros. Me gusta leer». La expresión de María se suavizó ligeramente. «Siempre con un libro bajo el brazo, como tu padre», murmuró. «¿Mi padre?», pregunté sorprendido. «¿Conociste a mi padre?». María pareció darse cuenta de que había dicho algo que no debía. «Todo el mundo en San Cristóbal conoce a Héctor Mendoza», respondió rápidamente. «Era un buen carpintero antes de que los problemas lo alcanzaran». Había algo más allí, algo que María no estaba diciendo, pero no era el momento de presionar. «No le diré a la señora que te encontré aquí», decidió finalmente, «pero no vuelvas a entrar sin permiso. Si quieres libros, pídemelos a mí. Veré qué puedo hacer». «Gracias, María», dije, genuinamente agradecido. Mientras salía de la biblioteca, una idea comenzó a formarse en mi mente. María había conocido a mi padre, tal vez incluso antes de sus problemas con la bebida y las deudas. Tal vez ella sabía más sobre cómo había llegado yo realmente a esa casa. Decidí que, en el momento adecuado, intentaría descubrir qué sabía. Los meses siguientes establecieron una nueva rutina. Durante el día, era el obediente sobrino de doña Elena, asistiendo a mis lecciones, acompañándola a misa los domingos, comportándome exactamente como ella esperaba. Pero por las noches, cuando todos dormían, la casa se convertía en mi territorio de exploración. Con la llave maestra, accedía a habitaciones que siempre habían estado cerradas para mí. Descubrí el antiguo estudio de don Alejandro, convertido ahora en una especie de museo donde nada se había movido desde su muerte. Sus pipas seguían en la mesa, su abrigo colgado en el perchero, sus papeles dispuestos como si hubiera salido solo un momento y fuera a regresar en cualquier instante. También encontré una habitación en el ático llena de baúles con ropa de hombre, trajes elegantes que habían pertenecido a don Alejandro. En uno de esos baúles, descubrí un compartimento secreto que contenía una bolsa con monedas de oro y varios documentos importantes, escrituras de propiedades, acciones de empresas, certificados bancarios, riquezas que doña Elena probablemente desconocía. Cada descubrimiento lo anotaba cuidadosamente en un cuaderno que mantenía oculto bajo la tabla suelta. Cada pieza de información podría ser útil algún día. El profesor Gutiérrez, sin saberlo, se convirtió en mi cómplice al enseñarme sobre leyes y finanzas como parte de mi educación. Yo absorbía esos conocimientos con especial interés, comprendiendo que serían las herramientas que necesitaría para mi eventual libertad. Miguel seguía siendo mi conexión con el mundo exterior, trayéndome no solo libros, sino también noticias del pueblo, chismes, información sobre cambios políticos y económicos
que ocurrían más allá de los muros de mi prisión. Mi padre dice que la guerra en Europa está cambiando todo, me contó un domingo. Los precios suben, hay escasez de algunos productos, pero también hay oportunidades para quienes saben aprovecharlas. ¿Qué tipo de oportunidades?, pregunté intrigado. Nuevos negocios, nuevas rutas comerciales. Mi padre ha ampliado la botica. Ahora importa medicamentos directamente. Dice que es tiempo de adaptarse o perecer. Sus palabras me hicieron pensar en los negocios de doña Elena, en cómo se aferraba a mantener todo exactamente como en tiempos de don Alejandro, rechazando cualquier cambio o adaptación. El abogado Eduardo tenía razón. A ese ritmo, el imperio Montero se desmoronaría. Un día, casi un año después de mi llegada a la casa, doña Elena enfermó. Comenzó con una tos persistente que empeoró hasta confinarla en cama con fiebre alta. El doctor Ramírez, el mismo que había atendido a don Alejandro, fue llamado urgentemente. Es una neumonía, diagnosticó después de examinarla. Necesitará reposo absoluto, medicamentos y cuidados constantes. Yo me encargaré, se ofreció María. Pero en los días siguientes, quedó claro que María sola no podía manejar la situación. Doña Elena requería atención día y noche, y el ama de llaves ya no era joven. Para sorpresa de todos, especialmente de mí mismo, me ofrecía a ayudar. «Puedo vigilarla por las noches», dije, «para que María descanse». María me miró con asombro, tal vez preguntándose por qué querría ayudar a la mujer que me había comprado como si fuera ganado. Yo mismo no estaba seguro de mis motivos. Quizás era compasión por una mujer enferma. Quizás era curiosidad, la esperanza de que en su debilidad revelara más secretos. O quizás, simplemente, era la oportunidad de demostrarme a mí mismo que no era como ella, que podía ofrecer bondad incluso a quien me había causado daño. Las noches junto a la cama de doña Elena fueron extrañas e intensas. La fiebre la hacía delirar, hablando con personas invisibles, reviviendo momentos de su pasado. La mayoría de las veces hablaba con Alejandro, como si estuviera allí, a su lado. «¿Por qué me pediste eso, Alejandro?», murmuraba una noche, mientras yo le cambiaba el paño húmedo en la frente. «Sabes que no puedo olvidarte, no puedo seguir sin ti». En sus momentos de mayor lucidez, parecía sorprendida de encontrarme allí, cuidándola. «¿Por qué haces esto?», me preguntó una noche con voz débil pero clara. «¿Por qué me ayudas después de lo que te hice?». No tenía una respuesta preparada, así que dije la verdad. «Porque es lo correcto. Y porque quizás, si alguien le hubiera mostrado a mi padre algo de compasión cuando la necesitaba, yo no estaría aquí ahora». Doña Elena me miró durante un largo momento, como si me viera realmente por primera vez. «Eres un buen chico, Javier», dijo finalmente. «Mejor de lo que merezco». Durante una de esas noches, mientras dormitaba en la silla junto a su cama, doña Elena tuvo un acceso de tos tan violento que la despertó. Le ayudé a incorporarse y le ofrecí agua. Cuando se calmó, se quedó mirando la fotografía de don Alejandro que mantenía en su mesita de noche. «¿Sabes lo que más extraño de él?», preguntó con una voz que no parecía dirigida a mí sino al vacío. Su risa. Alejandro tenía una risa que llenaba toda la casa. Desde que se fue, nadie ríe en esta casa. Era la primera vez que hablaba de don Alejandro como una persona real, no como un santo a venerar. «¿Cómo era él?», me atreví a preguntar. «Aparte de su risa». Doña Elena pareció sorprendida por la pregunta, pero la fiebre y el cansancio habían bajado sus defensas. «Era vibrante», respondió, con una sonrisa que nunca le había visto. «Lleno de energía y planes, siempre pensando en el futuro, en expandir los negocios, en construir algo que durara. Le encantaban los libros, la música, los debates políticos. Podía discutir durante horas sobre cualquier tema». Hizo una pausa, perdida en sus recuerdos. «No siempre estábamos de acuerdo», continuó. «Yo era más cauta, más tradicional. Él siempre quería probar cosas nuevas, tomar riesgos, pero funcionábamos bien juntos. Yo lo anclaba y él me hacía volar». Su rostro se ensombreció. Cuando enfermó, todo cambió. Verlo deteriorarse día a día. Su voz se quebró. Le prometí tantas cosas mientras agonizaba, algunas sensatas, otras nacidas de la desesperación. Y después de su muerte, esas promesas se convirtieron en lo único que me mantenía en pie.
mi razón para seguir viviendo. ¿Incluso las que él no quería que cumplieras? Pregunté, pensando en el diario, en la carta quemada. Doña Elena me miró con sorpresa, luego con sospecha. ¿Qué sabes tú de eso? Nada. Mentí. Solo que a veces, cuando la fiebre es alta, hablas como si Alejandro te hubiera pedido algo que no puedes hacer. Se relajó ligeramente. Los moribundos a veces piden cosas imposibles, dijo, más para sí misma que para mí. Alejandro quería que siguiera adelante, que volviera a ser feliz sin él. No entendía que eso era pedirme que respirara sin aire. La miré, realmente la miré, y por primera vez vi más allá de la tirana que había controlado mi vida. Vi a una mujer destruida por el dolor, que se había aferrado a promesas imposibles porque eran lo único que le quedaba de un amor perdido. Tal vez, sugerí con cautela, no se trataba de olvidarlo, sino de honrarlo viviendo como él querría que vivieras. Doña Elena me miró largamente, como si esas palabras hubieran atravesado las capas de dolor y obsesión hasta tocar algo profundo en ella. Eres sabio para tu edad, Javier, dijo finalmente. Demasiado sabio. La enfermedad de doña Elena duró 3 semanas. Gradualmente, la fiebre cedió y comenzó a recuperar sus fuerzas. Yo seguí ayudando con sus cuidados hasta que estuvo lo suficientemente bien para valerse por sí misma. El día que se levantó por primera vez, me llamó a su habitación. Estaba sentada junto a la ventana, más delgada y pálida, pero con una claridad en sus ojos que no había visto antes. «Siéntate, Javier», indicó señalando una silla frente a ella. «Hay cosas que debemos hablar». Me senté, nervioso, pero también curioso. «Tu cuidado durante mi enfermedad me ha hecho reflexionar», comenzó. «He sido injusta contigo. Te arranqué de tu hogar, de tu infancia, para satisfacer mis propias necesidades, para mantener una ilusión. No supe qué responder». Nunca había esperado escuchar algo parecido a una disculpa de sus labios. «No puedo deshacer lo que ya está hecho», continuó. «Los papeles están firmados, los acuerdos hechos. Pero puedo intentar rectificar en parte el daño». Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. «¿Qué quieres, Javier? Si pudieras pedir algo, lo que sea, ¿qué sería?» La respuesta brotó instantáneamente. «Libertad», dije. «Quiero ser libre para decidir mi propio camino». Doña Elena asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «La libertad completa no puedo dártela todavía», dijo. «Eres menor de edad, y legalmente estás bajo mi tutela, pero puedo ofrecerte una libertad parcial, un comienzo». «¿Qué significa eso?», pregunté, desconfiado pero esperanzado. «Significa que podrás asistir a la escuela en Tuxtla, como interno. Vendrás a casa durante las vacaciones, para mantener las apariencias, pero el resto del tiempo estarás allí, aprendiendo, preparándote para el futuro». Era más de lo que había soñado conseguir tan pronto. «¿Por qué Tuxtla?», pregunté. «¿Por qué no aquí en San Cristóbal?». «Porque necesitas distancia», respondió. «De esta casa, de mí, de todo lo que ha ocurrido. Y porque allí nadie te conoce. Nadie sabe sobre nuestro arreglo. Podrás ser simplemente Javier Mendoza, un estudiante más». La oportunidad era demasiado buena para cuestionarla. «¿Cuándo?», pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «El nuevo curso comienza en septiembre. Tienes 2 meses para prepararte». No pude contener una sonrisa, la primera genuina desde que había llegado a esa casa. «Gracias», dije, con sinceridad. Doña Elena hizo un gesto de reconocimiento, pero luego su expresión se volvió más seria. «Hay una condición, Javier. Debes prometerme que no hablarás con nadie sobre la naturaleza exacta de nuestra relación. Para el mundo eres mi sobrino, acogido por caridad tras la muerte de tus padres. Era un pequeño precio a pagar por mi libertad. Lo prometo», acepté. Mientras me levantaba para retirarme, doña Elena añadió algo más. «He instruido a Eduardo para que prepare un fondo para tus estudios. No solo la escuela secundaria, sino también la universidad, si así lo deseas. Es lo menos que puedo hacer». Asentí, agradecido pero cauteloso. Había aprendido a no confiar completamente en los repentinos cambios de corazón. Esa noche, solo en mi habitación, revisé mis escondites, mis notas, mis pequeños tesoros acumulados durante mi tiempo en la casa. El diario de don Alejandro,
las llaves, los libros de Miguel, el dinero ahorrado, todo lo que había recopilado pensando en un futuro escape. Ahora la puerta se abría ante mí, no necesitaba escapar. Pero la prudencia que había desarrollado en ese año de cautiverio me aconsejaba mantener mis secretos, mis recursos. La oferta de doña Elena parecía sincera, pero había aprendido que en esa casa nada era exactamente lo que parecía. 2 días después, logré encontrar a María a solas en la cocina. Era el momento de resolver al menos uno de los misterios que me rodeaban. María, comencé, después de asegurarme de que estábamos solos. Hace tiempo mencionaste a mi padre como si lo conocieras bien. ¿Qué sabes realmente sobre él? María dejó de amasar el pan y me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que algún día preguntarías, dijo. Sí, conocí a tu padre, Héctor. Todos en esta casa lo conocimos. ¿Qué quieres decir? María se limpió las manos en el delantal y se sentó, indicándome que hiciera lo mismo. Tu padre trabajó aquí, en esta casa, durante casi 10 años, reveló. Era el ebanista personal de don Alejandro, su hombre de confianza para todos los trabajos en madera. Hizo la mayoría de los muebles que ves en esta casa. La revelación me dejó sin aliento. Nunca me había dicho que había trabajado para los Montero. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Por qué se fue? Tuvo un desacuerdo con don Alejandro, respondió María, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sobre dinero, creo, o tal vez sobre otra cosa. Nunca lo supe con certeza. Solo sé que un día estaba aquí, y al siguiente se había ido, con una carta de recomendación y suficiente dinero para abrir su propio taller en el pueblo. ¿Y mi madre? ¿También trabajaba aquí? No, ella era de una familia de comerciantes. La conoció después de dejar esta casa. Se casaron rápido, hubo rumores. ¿Qué rumores? María hizo un gesto desdeñoso con la mano. Nada importante. Chismes de pueblo. Lo que importa es que cuando don Alejandro murió y tu padre comenzó a tener problemas, doña Elena vio una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para tener un Mendoza de nuevo en esta casa, respondió María, con una mirada significativa, aunque fuera de una manera diferente. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos pasos en el pasillo. María volvió rápidamente a su masa, y yo fingí ayudarla. Pero había obtenido suficiente información para comprender que había más en la historia de mi llegada a esa casa que un simple arreglo financiero. Había un pasado compartido entre mi familia y los Montero, secretos y tal vez rencores que habían jugado un papel en mi destino. Mientras ayudaba a María con el pan, me prometí a mí mismo que algún día descubriría toda la verdad. Pero por ahora, me conformaría con la promesa de libertad que Tuxtla representaba. Un paso a la vez, me recordé. Un paso a la vez hacia mi verdadera vida. El día de mi partida a Tuxtla, amaneció con una claridad que parecía un presagio de lo que vendría. Mi pequeña maleta estaba preparada desde la noche anterior, conteniendo la ropa nueva que doña Elena había mandado hacer para mí, algunos libros, y escondidos en el forro, mis tesoros, el diario de don Alejandro, las llaves y el dinero que había logrado ahorrar. Doña Elena había cambiado sutilmente desde su enfermedad. No era un cambio dramático. No había abandonado su vestimenta negra ni había vuelto a sonreír abiertamente. Pero había pequeños detalles. Las cortinas de algunas habitaciones ahora permanecían abiertas durante el día, permitiendo que la luz entrara. Las visitas del párroco se habían reducido. Y lo más sorprendente, había comenzado a revisar los negocios de la familia con Eduardo, considerando algunas de las modificaciones que él llevaba años sugiriendo. La mañana de mi partida, me llamó a su estudio. Estaba sentada tras el escritorio, con varios documentos frente a ella. «Siéntate, Javier», indicó, señalando la silla frente a ella. «Hay asuntos que debemos tratar antes de tu partida». Me senté, nervioso pero expectante. «Estos son los papeles de tu matrícula en el Instituto San Martín», dijo, mostrándome un sobre sellado. «El director, el padre Jiménez, es un viejo amigo de la familia. Te ha aceptado a pesar de que el curso ya comenzó. Estarás en el internado, pero tendrás permitido salir los fines de semana si mantienes buenas calificaciones». Asentí, absorbiendo la información. «También he abierto una cuenta bancaria a tu nombre», continuó, deslizando otro documento hacia mí. «Eduardo será el administrador hasta que cumplas 18 años.
pero tú tendrás acceso a una asignación mensual para tus gastos personales. Es más de lo que necesitarás, pero no quiero que pases privaciones. La generosidad me sorprendió. Era más de lo que había esperado. Gracias, dije sinceramente. Es muy generoso de tu parte. Doña Elena hizo un gesto desdeñoso, como si el dinero no importara. Hay algo más, añadió, y noté que su voz se tensaba ligeramente. Eduardo me ha estado presionando para que te cuente toda la verdad antes de que te vayas. Dice que tienes derecho a saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿La verdad? ¿Sobre qué? No entiendo, dije, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar. Doña Elena se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Tu padre no fue solo un empleado de esta casa, comenzó, con voz controlada. Héctor Mendoza era el hermano menor de Alejandro. La revelación me golpeó como un puño. ¿Mi padre era el hermano de don Alejandro? Eso significaba que... Sí, Alejandro Mendoza Fuentes, confirmó, como si leyera mis pensamientos. Tomó el apellido Montero al casarse conmigo, para complacer a mi padre, que no tenía hijos varones y quería que el apellido continuara. Se giró para mirarme, estudiando mi reacción. Héctor y Alejandro tuvieron una fuerte discusión poco antes de la enfermedad de Alejandro, continuó. Algo relacionado con la administración de los negocios familiares. Héctor quería modernizar, tomar riesgos que Alejandro consideraba imprudentes. La disputa se volvió tan amarga que Héctor abandonó la casa, rechazando cualquier ayuda de su hermano. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pregunté, aturdido por la revelación. ¿Por qué nunca mencionó que tenía un hermano, que yo tenía un tío? El orgullo, respondió doña Elena con una sonrisa triste. Los hermanos Mendoza compartían esa cualidad, para bien o para mal. Héctor prefirió luchar solo, incluso cuando las cosas empeoraron después de la muerte de tu madre. Se volvió a sentar, esta vez no detrás del escritorio, sino en la silla junto a la mía. Cuando supe que Héctor estaba arruinado, ahogado en deudas, vi una oportunidad, confesó, una forma de traer a un Mendoza de vuelta a esta casa, de mantener viva la sangre de Alejandro bajo este techo. Ofrecí pagar sus deudas a cambio de ti. ¿Y el matrimonio?, pregunté, recordando aquella ceremonia surrealista. ¿Por qué esa farsa? Porque necesitaba asegurar tu posición legalmente, explicó. Como mi esposo, aunque fuera solo en el papel, tendrías derecho a parte de la herencia. Como simple sobrino acogido, no tendrías nada. Era tanto para procesar. Mi padre, no solo un carpintero endeudado, sino el hermano del legendario don Alejandro. Yo, no un niño cualquiera vendido por deudas, sino el sobrino de sangre de don Alejandro, traído a la casa para continuar su linaje de alguna manera retorcida. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente. Porque mereces saber quién eres antes de forjar tu propio camino, respondió. Y porque, como dijo Eduardo, los secretos solo engendran más secretos, más dolor. Se levantó nuevamente, recuperando su compostura habitual. El coche está esperando, anunció. Eduardo te acompañará a Tuxtla y se asegurará de que estés bien instalado. Me levanté también, sintiendo que el suelo bajo mis pies era diferente, que todo lo que creía saber sobre mí mismo había cambiado. Antes de salir del estudio, doña Elena añadió una cosa más. Cuando regreses para las vacaciones de Navidad, encontrarás algunos cambios en esta casa. Pequeños, pero significativos. Es tiempo de adaptarse, como Alejandro siempre quiso. El viaje a Tuxtla fue largo y silencioso. Eduardo respetó mi necesidad de procesar todo lo que había descubierto, limitándose a señalar ocasionalmente algún punto de interés en el camino. Solo cuando estábamos cerca de la ciudad, se animó a hablar del tema que ocupaba mis pensamientos. ¿Te contó sobre tu padre?, preguntó. Sí, respondí. ¿Tú lo sabías desde el principio? Por supuesto, asintió. Fui el abogado de ambos hermanos durante años. Vi crecer la tensión entre ellos. Intenté mediar sin éxito. Dos hombres brillantes, tercos como mulas. ¿Cómo era mi padre antes?, pregunté. ¿Antes de los problemas? ¿Antes de la bebida? Eduardo sonrió con nostalgia. Héctor era el soñador de los dos. Creativo, apasionado, siempre con nuevas ideas. Alejandro era el pragmático, el que mantenía los pies en la tierra. Juntos eran imparables, hasta que dejaron de serlo. Me contó historias sobre los hermanos Mendoza, sobre sus éxitos en los negocios.
sobre cómo habían expandido la fortuna familiar. Me habló de mi padre como el artista, el creador, el visionario que veía posibilidades donde otros veían solo riesgos. La discusión final fue sobre expandirse a mercados internacionales, explicó Eduardo. Héctor quería invertir fuertemente en exportaciones a Estados Unidos, aprovechando la guerra en Europa. Alejandro consideraba que era demasiado arriesgado. Prefería consolidar lo que ya tenían. Palabras duras se dijeron. Acusaciones. Viejos rencores salieron a la superficie. Hizo una pausa, como considerando si debía continuar. El golpe final vino cuando Alejandro enfermó poco después. Continuó finalmente. Héctor intentó reconciliarse, pero el orgullo de ambos era demasiado grande. Cuando Alejandro murió, Héctor no asistió al funeral. Ese mismo día comenzó a beber seriamente. La historia encajaba con el padre que yo recordaba. Amargado, resentido, ahogando sus remordimientos en alcohol. ¿Y mi madre?, pregunté. ¿Ella sabía todo esto? Creo que sí, respondió Eduardo. Era una buena mujer. Intentó que Héctor buscara ayuda, que se reconciliara al menos con la memoria de su hermano. Pero después de su muerte, Héctor simplemente se rindió. El Instituto San Martín era un edificio imponente de piedra rojiza, con un patio central y claustros que recordaban a un monasterio antiguo. El padre Jiménez, un hombre de unos 60 años con ojos amables y gestos precisos, nos recibió en su oficina. «Bienvenido, Javier», saludó, estrechando mi mano. «Eduardo me ha contado mucho sobre ti y tus circunstancias peculiares». Miré a Eduardo con alarma. «Solo lo esencial», aclaró rápidamente el abogado. «El padre Jiménez es como un confesor para mí, y necesitábamos su discreción para facilitar tu ingreso. Tu habitación está lista», continuó el padre Jiménez. «Compartirás espacio con otro estudiante, Miguel Orozco. Un buen muchacho, algo travieso pero con un corazón excelente. Creo que os llevaréis bien». Me mostró el campus, las aulas, el comedor, la capilla, los dormitorios. Todo parecía limpio, organizado, pero sin la rigidez opresiva de la mansión Montero. Había risas en los pasillos, grupos de chicos conversando animadamente, un sentido de vida que había estado ausente en mi existencia durante el último año. Cuando llegó el momento de despedirnos, Eduardo me entregó un sobre adicional. «De mi parte», dijo, «es la dirección de mi oficina en la ciudad y un número donde puedes localizarme en cualquier momento. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en contactarme». Le agradecí con sinceridad, reconociendo que sin su intervención, sin sus pequeñas ayudas a lo largo de mi tiempo en la casa Montero, mi situación habría sido mucho más desesperada. «Tu tío Alejandro estaría orgulloso», añadió antes de marcharse. «Tenías razón al ver más allá de las apariencias con Elena. No es una mala persona, solo alguien perdida en su dolor. Tu compasión hacia ella durante su enfermedad fue lo que finalmente la hizo reconsiderar su camino». Recordé las noches junto a su cama, nuestras conversaciones sinceras en la penumbra de su habitación. «Solo hice lo que creí correcto», dije. «Y eso, Javier, es lo que te hace un verdadero Mendoza», respondió Eduardo con una sonrisa, antes de subir al coche y alejarse. Mi nuevo compañero de habitación, Miguel Orozco, resultó ser exactamente como el padre Jiménez lo había descrito. Vivaz, ingenioso, con una tendencia a meterse en problemas menores, pero con un sentido innato de la justicia y la lealtad. «Así que vienes de San Cristóbal», comentó mientras me ayudaba a deshacer mi maleta. «¿Cómo es vivir allí?» «Tranquilo», respondí, no queriendo entrar en detalles sobre mi situación. «Demasiado tranquilo a veces. Aquí no tendrás ese problema», rió. «Siempre hay algo pasando, alguna aventura esperando, especialmente si sabes dónde buscar». Y así comenzó mi nueva vida en Tuxtla. Las clases eran desafiantes pero estimulantes. Los profesores, en su mayoría sacerdotes y algunos laicos, eran estrictos pero justos. Por primera vez en mi vida, me encontré compitiendo intelectualmente con chicos de mi edad, formando amistades, participando en deportes y actividades que habían sido solo sueños durante mi tiempo en la mansión Montero. Los fines de semana, si mis calificaciones lo permitían, tenía permiso para explorar la ciudad. Miguel se convirtió en mi guía, mostrándome los mercados, los parques,
los pequeños cafés donde estudiantes mayores discutían política y literatura. Poco a poco, fui conociendo un mundo más amplio, más vibrante, más lleno de posibilidades de las que había imaginado. Escribía a doña Elena regularmente, cartas formales pero sinceras, donde le contaba sobre mis estudios, mis progresos, las pequeñas victorias cotidianas. Sus respuestas eran breves pero sorprendentemente cálidas, a veces incluyendo recortes de periódicos locales o pequeños obsequios que pensaba podrían interesarme. Un libro, una pluma estilográfica, una bufanda tejida por María. Para las vacaciones de Navidad, regresé a San Cristóbal como habíamos acordado. El viaje de vuelta a la mansión Montero fue una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Cómo sería volver a ese lugar que había sido mi prisión, ahora que había probado la libertad? Lo primero que noté al llegar fue que la puerta principal, siempre pintada de negro desde la muerte de don Alejandro, ahora lucía su color original, un verde oscuro que contrastaba elegantemente con la piedra de la fachada. Un pequeño cambio, pero simbólicamente significativo. María me recibió con un abrazo cálido que me sorprendió. «Mírate», dijo, estudiándome de pies a cabeza. «Has crecido tanto en estos meses. Ya no eres un niño». Era cierto. No solo había crecido físicamente, ganando altura y fuerza con los deportes y la buena alimentación del instituto, sino que también me sentía diferente por dentro. Más seguro, más definido como persona. Doña Elena me esperaba en el salón principal. También ella había cambiado. Seguía vistiendo de negro, pero su peinado era menos severo, y había un color en sus mejillas que antes no existía. «Bienvenido, Javier», saludó, con una inclinación de cabeza. «Espero que tu viaje haya sido confortable». «Lo fue, gracias», respondí, notando otros cambios en la habitación. El retrato de don Alejandro ya no dominaba el espacio. Ahora colgaba en una pared lateral, todavía respetado pero no el centro absoluto de atención. Las pesadas cortinas habían sido reemplazadas por otras más ligeras que dejaban pasar más luz. «Hay cambios, como prometí», comentó ella, notando mi mirada. «Pequeños pasos». Durante esas vacaciones descubrí una doña Elena diferente, no completamente transformada, pero sí en proceso de cambio. Seguía siendo reservada, a veces severa, pero también mostraba destellos de la mujer que debió haber sido antes del luto. Inteligente, observadora, con un sentido del humor seco que aparecía en los momentos más inesperados. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me atreví a preguntar por mi padre. «¿Sabes qué ha sido de él?», pregunté. «Desde que vine aquí, no he tenido noticias». Doña Elena pareció incómoda, pero respondió con honestidad. «Después de entregarte a mí, usó el dinero para saldar sus deudas más urgentes y luego se marchó de San Cristóbal», dijo. «Según Eduardo, se fue a la capital. Intentó localizarlo hace unos meses, cuando decidí que merecías saber la verdad, pero nadie sabe de su paradero actual. La noticia me entristeció, pero no me sorprendió. Mi padre siempre había sido un hombre en fuga, huyendo de sus responsabilidades, de sus remordimientos, de sí mismo. Si alguna vez deseas buscarlo», añadió doña Elena, «tienes mi apoyo, financiero y de cualquier otro tipo que necesites». «Gracias», respondí, genuinamente agradecido por el ofrecimiento. «Tal vez algún día, pero por ahora prefiero concentrarme en mis estudios, en mi futuro», asintió, como aprobando mi decisión. Las vacaciones pasaron rápidamente, y pronto llegó el momento de regresar a Tuxtla. Esta vez, la despedida fue diferente. No había tensión, no había miedo, solo el reconocimiento mutuo de que nuestras vidas estaban tomando nuevos rumbos. «Cuídate, Javier», dijo doña Elena, mientras el coche esperaba en la entrada. «Y recuerda que, a pesar de todo, esta sigue siendo tu casa, si alguna vez la necesitas». Los años siguientes establecieron un patrón. Estudiaba en Tuxtla. Volvía a San Cristóbal para las vacaciones. Cada vez que regresaba, encontraba pequeños cambios en la mansión Montero. Una habitación redecorada, un nuevo jardín, ventanas más grandes. Doña Elena, lentamente, paso a paso, estaba permitiendo que la vida regresara a esa casa que había sido un mausoleo. Cuando cumplí 18 años, Eduardo me entregó formalmente el control de mi cuenta bancaria. Para mi sorpresa, no solo contenía la asignación mensual que doña Elena había establecido,
sino también una suma considerable que ella había depositado como compensación por los años perdidos, según explicó el abogado. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Eduardo, mientras revisábamos los documentos. «Podrías ir a la universidad en la Ciudad de México, estudiar lo que quieras». «Eso haré», confirmé. «He sido aceptado en la Facultad de Derecho». Eduardo sonrió con aprobación. «Una elección excelente. El mundo necesita abogados con tu perspectiva, con tu experiencia de vida». Mi decisión de estudiar Derecho no había sido casual. Quería entender los sistemas que permitían que un niño fuera vendido como esposo, que familias se destruyeran por deudas, que el poder y el dinero dictaran las reglas. Y quería cambiar esos sistemas, ayudar a quienes, como yo, se encontraban atrapados en situaciones imposibles. Antes de partir hacia la Ciudad de México, tuve una última conversación importante con doña Elena. Estábamos en su estudio, el mismo donde años atrás había quemado la carta de don Alejandro. «He redactado un nuevo testamento», anunció sin preámbulos. «Como no tengo hijos biológicos, he decidido dejarte la mitad de mis bienes. La otra mitad irá a varias obras de caridad». La noticia me sorprendió. «No es necesario», protesté. «Ya has hecho suficiente por mí». «No lo hago solo por ti», respondió. «Lo hago por Alejandro, por Héctor, por la familia Mendoza, y lo hago por mí misma, para cerrar un círculo que comenzó con una promesa imposible y un acto de desesperación». Comprendí entonces que este era su manera de redimirse, de corregir el daño que había causado. «Hay algo más», continuó, sacando un sobre de su escritorio. «Eduardo finalmente localizó a tu padre». Mi corazón dio un vuelco. «¿Dónde está?», pregunté, con una mezcla de ansiedad y esperanza. «En un hospital en Veracruz», respondió con delicadeza. «Su salud es frágil. Los años de bebida han causado estragos. Los médicos dicen que le quedan pocos meses». Tomé el sobre con manos temblorosas. Contenía la dirección del hospital y una carta del médico tratante detallando la condición de mi padre. «He arreglado todo para que reciba la mejor atención posible», añadió doña Elena. «Y hay un boleto de tren a Veracruz, si deseas verlo antes de partir a la Ciudad de México». Esa noche, solo en mi habitación, tomé mi decisión. Iría a Veracruz, no por obligación, no por un sentido abstracto del deber filial, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida antes de comenzar uno nuevo. Necesitaba ver al hombre que me había vendido, entender sus razones, tal vez incluso perdonarlo. El reencuentro con mi padre fue tan doloroso como revelador. Apenas lo reconocí en el hombre demacrado que yacía en la cama del hospital, con la piel amarillenta por la cirrosis y los ojos hundidos en un rostro envejecido prematuramente. «¿Javier?», preguntó con voz débil cuando me vio entrar. «¿Realmente eres tú?». «Soy yo, papá», confirmé sentándome junto a su cama. «Dios mío, eres la viva imagen de Alejandro cuando era joven», murmuró, con una mezcla de asombro y dolor. Nuestra conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y verdades a medias. Le conté sobre mis estudios, sobre mis planes para la universidad, evitando mencionar los detalles más oscuros de mi tiempo en la mansión Montero. Cuando finalmente me armé de valor para preguntarle por qué me había entregado a doña Elena, su respuesta me sorprendió. «Fue el mayor error de mi vida», admitió, con lágrimas en los ojos. «Pero en ese momento, cegado por las deudas, por el alcohol, por el resentimiento hacia mi hermano, pensé que era lo mejor para ti. Elena tenía recursos, podía darte una educación, oportunidades que yo nunca podría ofrecerte. ¿Y el matrimonio?», presioné. «¿Por qué aceptaste esa farsa?». «Fue idea de ella», confesó. «Dijo que era la única forma de asegurar legalmente tu posición en la familia, de garantizar que recibirías parte de la herencia Montero, que por derecho de sangre te correspondía como sobrino de Alejandro». Era la misma explicación que doña Elena me había dado, pero escucharlo de labios de mi padre lo hacía más real, más doloroso. «Te fallé, hijo», continuó, con voz quebrada. «Te fallé como padre, como hombre. Lo único que puedo ofrecer ahora es mi arrepentimiento, por lo poco que valga. No pude prometerle un perdón inmediato y completo, pero sí le ofrecí comprensión y la promesa de que no lo abandonaría en sus últimos días. Pasé una semana en Veracruz, visitándolo diariamente, escuchando sus historias sobre los buenos tiempos con su hermano,
sobre mi madre, sobre la familia que podríamos haber sido en otras circunstancias. Mi padre falleció 3 semanas después de mi partida hacia la Ciudad de México. Eduardo me lo comunicó por telegrama, asegurándome que todo se había manejado con dignidad. Fue enterrado en el cementerio familiar de los Mendoza, junto a su hermano y a mi madre, reunidos al fin en la muerte como no lo habían estado en vida. Los años en la universidad pasaron rápidamente, llenos de estudio, de nuevas amistades, de descubrimientos. Me especialicé en Derecho de Familia, con un interés particular en la protección de menores. Las vacaciones seguía pasándolas en San Cristóbal, donde doña Elena, ahora en sus 50, continuaba su lenta pero constante evolución. Un día, durante mi último año de universidad, recibí una carta de Eduardo. Doña Elena había sufrido un ataque cardíaco. No era grave, pero los médicos recomendaban reposo y tranquilidad. Me pedía que fuera a visitarla cuando pudiera. Viajé a San Cristóbal en cuanto terminaron mis exámenes. Encontré a doña Elena más frágil de lo que recordaba, pero con esa determinación que siempre la había caracterizado. «Estoy bien», insistió, cuando expresé mi preocupación. «Solo un pequeño recordatorio de que no soy inmortal». Pasamos largas horas conversando durante esa visita. Por primera vez, me habló abiertamente de su relación con don Alejandro, de su desesperación ante su enfermedad, de cómo el dolor la había transformado en alguien que no reconocía. Fue necesario que un niño de 13 años me mostrara lo que había perdido de vista. Admitió, con una sonrisa triste. Tu compasión durante mi enfermedad, tu capacidad para ver más allá de mis acciones hasta mi dolor. Eso fue lo que finalmente me hizo entender lo que Alejandro había querido decirme en su carta. ¿Qué fue?, pregunté, aunque creía conocer la respuesta por su diario. Que la mejor forma de honrar a los muertos es vivir plenamente, respondió. Que el verdadero amor no encadena, libera. Esas palabras resonaron profundamente en mí, como una verdad universal que había tardado toda una vida en comprender. Al regresar a la Ciudad de México para terminar mis estudios, llevaba conmigo una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de cómo el dolor puede torcer el amor, de cómo las promesas nacidas de la desesperación pueden convertirse en cadenas, y de cómo a veces la verdadera libertad viene de lugares inesperados. Hoy, a mis 85 años, mirando atrás a esa extraña y dolorosa época de mi vida, entiendo que fue precisamente ese camino tortuoso el que me hizo quien soy. Mi experiencia como un niño vendido por deudas, como un prisionero en una casa gobernada por el luto, me dio la determinación para luchar por aquellos atrapados en situaciones similares. Mi carrera como abogado me permitió cambiar leyes, proteger a niños vulnerables, asegurar que ningún padre pudiera entregar a su hijo como se entrega una propiedad. La fortuna que heredé de doña Elena, quien falleció pacíficamente 15 años después de mi graduación, me dio los recursos para establecer fundaciones, hogares para huérfanos, becas para jóvenes sin recursos. Y quizás lo más importante, mi propia experiencia de perdón y reconciliación me enseñó que incluso las heridas más profundas pueden sanar, que incluso los corazones más endurecidos pueden ablandarse, que la compasión es más poderosa que el resentimiento. Si algo he aprendido en mi larga vida es esto: las promesas que nos hacen prisioneros, las que nos condenan a una vida de sombras, son precisamente las que debemos romper. Las verdaderas promesas, las que debemos honrar, son aquellas que nos permiten crecer, cambiar, amar y, sobre todo, ser libres. Porque al final, como descubrí en aquella mansión oscura hace tantos años, la verdadera libertad no siempre viene de romper cadenas físicas, sino de liberar el corazón de las promesas de infelicidad que lo mantienen cautivo. Y esa, queridos amigos, es la lección más valiosa que puedo dejarles. Si mi historia te conmovió, compártela con quienes necesitan escucharla, y suscríbete para más relatos que nos recuerdan que las cadenas más difíciles de romper son las que nosotros mismos nos ponemos.